Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Después de 2 semanas, producto de las fiestas patrias que nos estábamos recuperando como equipo, nos volvemos a conectar junto a ustedes para seguir conversando y seguir conociendo esta experiencia del mundo educativo. Ya, así que estamos contentos de regresar junto a ustedes por el fanpage de Yo elegí educar para nuevamente conversar sobre temas que nos sirven a todos como docentes y a quien no se dedica a la docencia y está en el mundo educativo también. Ya, así que lo invitamos a cada uno de ustedes a que se unan a la conversación, que dejen sus comentarios por las redes de nuestro programa y recordarles que este es un programa que tiene el objetivo de valorizar la carrera docente, ya la tarea de un profesor o una profesora en nuestro país. Este es un gran equipo que semana a semana trabaja para ustedes. Está el equipo audiovisual, ¿cierto? Está el equipo de redes, están los profesores del Departamento de Ciencias Básicas, la Dirección Comunal de Educación que también está aquí realizando vínculo con nosotros y que hacemos posible este programa semana a semana para que ustedes puedan nutrirse de estas experiencias como lo hacemos también nosotros como equipo. El día de hoy tenemos sobre la mesa un tema sumamente interesante, la evaluación formativa y su implicancia en el aprendizaje. Vaya tema que además viene acompañado, ¿cierto?, de un decreto que bien todos los docentes, profesores de nuestro país conocen, que es el decreto 67, ¿ya? Y hoy día vamos a estar analizando ese decreto un poco, vamos a estar analizando la implicancia que tiene la evaluación formativa. Así que quédense con nosotros, compartan sus opiniones, sus preguntas que le quieran hacer a nuestros invitados, porque les vamos a sacar el jugo a nuestros invitados, para que hoy día nos vayamos, ¿cierto?, con harto conocimiento de parte de ellos. Bien, vamos a partir este programa invitando a, primero, más que invitando, antes de irme a la sección, presentando a quienes vemos en pantalla. Ya, en primera instancia, vamos a partir por las damas, la profesora del Colegio Amanecer de San Carlos, San Pedro de la Paz, ya la profesora Iris Sandoval Guerrero. Bienvenido, profesora Iris. Hola Luis, muchas gracias. Bueno, saludo a todos los que están ahí presentes, aquellos que se nos están sumando también a la transmisión. Estoy muy contenta de estar acá y esperemos que sea una conversación muy entretenida, muy fluida y que entre todos saquemos provecho de este espacio. Así va a ser, profesora Iris. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, por otro lado tenemos a profesor también, asesor académico de Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, el profesor Jorge Ávila. Bienvenido, profesor Jorge. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Agradecer el espacio y valorar el espacio también que están creando para poder conversar de docencia, conversar de educación y poder aportar. Y yo feliz de poder compartir espacio con Iris. Ya nos habíamos encontrado en otras instancias de formación y creo que esta combinación entre los elementos a veces más teóricos que son como propios de la docencia o de la academia con los componentes prácticos puede resultar, ¿cierto?, una muy buena combinación y un tremendo aporte para quienes nos están escuchando ahora. Exactamente, así es, profesor Jorge, usted lo dijo. Ya vamos a combinar, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la experiencia en aula, con la teoría, finalmente con lo que nos quiere decir este decreto, con lo que nos quiere decir la evaluación formativa, así que aprovechemos la instancia al máximo, pero antes de eso vamos a iniciar como lo hacemos cada día jueves, informándonos con todo lo respectivo a educación. Y para eso vamos a invitar a pantalla a Ani, que yo le digo Ani, en realidad, Ana María Maureira, ¿cierto? Compañera de nuestro equipo que el día de hoy nos va a dar a conocer las noticias de esta semana. Ani, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Luis. Muchas gracias por tu presentación. El día de hoy, primero saludar a la profesora Iris Sandoval y al profesor Jorge Ávila, así como también a cada uno de los que están viendo esta transmisión a través de Facebook, aquellos que la verán a través de YouTube y a cada uno de mis compañeros de Yo Elegí Educar. Este día tenemos bastantes noticias y avisos muy importantes que dar, comenzando por aquellas noticias. Una noticia que tenemos extraída del Dínamo, que dice por título: estudiantes de básica y media aprenden hábitos financieros a través del juego. Esta noticia habla sobre una iniciativa llamada Misión Ahorro, que busca conectar el cuidado de las finanzas personales junto con el cuidado del medio ambiente y entregar estas herramientas que permitan a estudiantes a desenvolverse en estas temáticas. En esto tenemos que alumnos de 55 colegios, por ejemplo, de las comunas de Antofagasta, Calama, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Frutillar, Osorno, Yanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, aprenderán sobre eficiencia en los gastos, distinguiendo entre necesidades y deseos, presupuesto, metas y cómo alcanzarlos. Esto comenzó ahora en septiembre y continuará por todo el mes de octubre, en cursos de cuarto básico hasta segundo medio. En la siguiente noticia tenemos, también extraída del Dínamo, una que dice: aprende inglés online, el Banco Santander ofrece 1000 becas junto a British Council. Tenemos que el Banco Santander abrió una tercera convocatoria de becas en este programa que ofrece formación en inglés a personas mayores de 18 años. Y que en esta oportunidad entregará 5.000 nuevas becas para residentes de 11 países. Pueden postular a esto personas de Argentina, Alemania, Chile, entre muchos otros países, para mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral y sus oportunidades en entornos profesionales. Podrán postular hasta el 13 de diciembre en la página www.becas-santander.com. Ahora con nuestros avisos, tenemos que la próxima semana se va a celebrar el Festival de las Ciencias. Estas actividades del CICAT van a estar en la región del Biobío el día 3, 5 y 7 de octubre, en las localidades de Los Ángeles, Curanilahue y Concepción respectivamente. Tenemos que este martes, acá en Los Ángeles, en lo que es nuestra Universidad de Concepción, se encontrará este Festival de las Ciencias, que estará abierto para todos aquellos estudiantes de básica, media y público en general. La entrada es totalmente gratuita y podrán disfrutar de muchos stands y actividades muy llamativas, entre ellas charlas, obras de teatro y mucho más. Y más información de esta actividad pueden encontrarla en festivaldelasciencias.cl. Luego tenemos esta invitación desde la Unidad de Investigación e Innovación y Gestión de Proyectos para estudiantes de enseñanza básica, media, universitarios, profesionales y también comunidad en general. Se va a llevar a cabo esta charla llamada Terremotos. ¿Qué es más útil? ¿Saber cómo se predicen o entender cómo se producen? En esto tendremos de invitado al doctor Jesús Piña del Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomáticas de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Esta charla se realizará el viernes 6 de octubre a las 11 hasta las 1 en el Teatro Municipal de Los Ángeles. Se pide que todos aquellos que vayan a asistir se puedan inscribir en ese link losangeles.udec.cl/charla o bien escanear el código QR que sale al final del póster. Así que estas han sido las noticias y los avisos correspondientes a esta semana y volvemos contigo, Luis. Gracias, Ani, gracias a todo el equipo que semana a semana, ¿cierto?, se empeña en tenernos estos avisos y noticias. Y bueno, en realidad, no sé si se dijo la efemérides de esta semana, pero simplemente hacer una distinción, ¿cierto?, que el día miércoles 27 de septiembre es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos del Cuerpo Humano. Así que nada, concientizar en vista, ¿cierto?, de esta invitación a la donación de órganos que, bueno, todos podemos estar expuestos, ¿cierto?, y necesitar en algún momento esa acción. En sí, felicitar
felicitar en sí a todo el equipo y vamos a comenzar con nuestra conversación, ya que en realidad hoy día venimos a hablar sobre un tema súper interesante que es la evaluación formativa, ya parte del proceso evaluativo, como bien sabemos hay hartos tipos de evaluaciones y que la evaluación formativa es una de las que yo creo que más suman dentro del aprendizaje, podríamos decirlo, ya una percepción muy personal. Yo creo que vamos a ir viendo en la conversación cómo finalmente esto resulta en el aula, cuáles son las técnicas evaluativas que se utilizan para llevar un proceso formativo. Y quisiera iniciar la conversación contextualizando y pidiéndole al profesor Jorge que nos cuente un poco qué visión promueve actualmente el decreto 67, ya, este decreto que, es cierto, ha llegado a todos los establecimientos de nuestro país por parte del Ministerio de Educación respecto al proceso de evaluación. ¿Qué es, a modo general, lo que nos indica sobre el proceso evaluativo este decreto? Perfecto. Bueno, antes, solo para contextualizar, a pesar de que probablemente, cierto, los y las docentes que nos acompañan ya tienen conocimiento, considerando que este decreto 67 del año 2018, pero básicamente el decreto 67 habla de las normas mínimas nacionales para tres aspectos, que es evaluación, calificación y promoción. ¿Ya? Entonces nos traigan las normas generales. Algunas cuestiones que hay que considerar, que a veces nos confundimos, es que la evaluación formativa no nace con el decreto 67. Ya la evaluación formativa es un proceso previo y más bien lo que viene a hacer el decreto es a organizar una serie de buenas intenciones que ya venían trabajando con tiempo con temas como evaluación formativa, mejora de la calidad de las evaluaciones sumativas, diversificación de las evaluaciones que ya se viene trabajando hace muchísimo tiempo, pero que solo estaban establecidas como buenas intenciones porque no había espacio para desarrollarlas. ¿Ya? Entonces, más bien con el decreto 67 lo que ocurre es que se abren las puertas para que la evaluación formativa, ¿cierto?, pueda tener un espacio real para poder llevarse a cabo. ¿Ya? Habla de otros aspectos, porque también el decreto 67 no solo profundiza en la evaluación formativa, si bien ¿cierto? La gran idea que se instala es el concepto de una evaluación que esté al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como evaluación formativa, también incluye otro elemento y considera la evaluación sumativa. No es que dejemos de lado la evaluación sumativa por la formativa, porque la manera de promover que tenemos nuestro sistema es a través de un sistema de calificaciones. Pero sí también respecto a la evaluación sumativa indica que hay que realizar una mejora en la calidad de estas evaluaciones. Evaluaciones que sean coherentes con los objetivos de aprendizaje, evaluaciones que también tienen que ser diversificadas, entre otros elementos, y yo creo que uno de los aspectos que resulta fundamental y que se plantea en el artículo 9 del decreto 67 es la reorganización o reconsideración de la cantidad de evaluaciones sumativas, ¿cierto?, en función de las horas que estaban asignadas a algunas asignaturas. Entonces, lenguaje, por ejemplo, y matemática tenían asignada cierta cantidad de evaluaciones sumativas en consideración, ¿cierto?, de estas horas, y lo que ocurría es que eran tantas las evaluaciones sumativas que no había espacio para la evaluación formativa. Pero la evaluación formativa siempre ha estado, siempre han existido esas intenciones. Y existen una serie de principios vinculados a la evaluación, al decreto 67, que no los voy a profundizar todos en honor al tiempo, pero sí puedo nombrar algunos como que la retroalimentación es parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, que la evaluación formativa tiene un carácter orientador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aplico evaluaciones formativas para reorientar el proceso de aprendizaje, ¿cierto?, que continúa luego de estas evaluaciones. Que las evaluaciones formativas deben ser permanentes, deben ser diversificadas, y deberemos crear también evaluaciones que tengan utilidad para los estudiantes, que es algo que también se venía trabajando y se conoce como evaluaciones auténticas. Por eso digo que más bien viene a generar el espacio, entregar los lineamientos comunes, un poco también para estandarizar, ¿cierto?, el proceso evaluativo, y que todos entendamos lo mismo por evaluación formativa y hayan unos mínimos comunes, ¿cierto?, para poder llevarla a cabo. Pero yo creo que, en resumen, el trabajo más potente que permite impulsar el decreto 67 es incluir la evaluación formativa y darle el espacio que se necesita para poder utilizarla, ¿cierto?, en la mejora de los resultados del aprendizaje de los estudiantes y de las estudiantes. Exactamente, el poder, ¿cierto?, lograr ese aprendizaje ya y priorizar el aprendizaje, ¿cierto?, antes que, como bien decía el profesor Jorge, la evaluación sumativa es parte de nuestro sistema educativo.
¿ya? Entonces debemos acogerla de buena forma, pero también, ¿cierto?, irla construyendo con un proceso formativo. Entonces, súper importante eso, ya lo que decía el profesor Jorge, no es que se haya, ¿cierto?, posicionado ahora la evaluación formativa, sino que ahora se le dio el crédito correspondiente a la evaluación formativa y el espacio correspondiente con este decreto. Profesora Iris, ¿cuáles cree usted que son las implicancias que tiene la evaluación formativa para el aprendizaje? ¿Trae beneficios? ¿Tiene desventajas? Si usted nos puede comentar, ¿cierto?, desde su experiencia en aula. Bueno, tal como señalaba el profesor Jorge, la evaluación formativa bueno, el decreto vino para homologar, ¿cierto?, este proceso de enseñanza. Sin embargo, tiene implicancias que son súper positivas respecto a el rol que cumple el estudiante también dentro del aula. Ahora el estudiante debe involucrarse mucho más en su proceso de evaluación a través de un proceso de retroalimentación, como señalaba el profesor. El estudiante debe ser capaz de, a través de preguntas, por ejemplo, orientadoras por parte del docente, darse cuenta de qué es lo que le falta para poder mejorar, darse cuenta de cuáles son sus errores de este proceso, por ejemplo, en una evaluación, y ser capaz también de fomentar el proceso de autonomía dentro del aula. Y también el proceso de evaluación formativa, ¿cierto? Forma parte de todo el proceso durante la evaluación completa. Nosotros sabemos que el proceso de la evaluación sumativa es al final. Sin embargo, el proceso para poder llegar a la sumativa es todo lo que está detrás, ¿cierto? Todo el proceso, todo el tiempo que le toma al estudiante llegar hasta tener una nota, ¿cierto?, sobresaliente, que es a lo que todos apuntamos. Por lo tanto, la evaluación, el decreto, ¿cierto?, 67, lo que viene a hacer es básicamente tomar al estudiante, ubicarlo, ¿cierto?, en el centro, más que el profesor como el personaje más importante dentro del aula. Entonces, es un paso muy importante para el estudiante, para visibilizarlo, ¿cierto? Y también para que tome conciencia de que no es solamente el profesor quien puede evaluar también dentro del contexto de aula. Ellos también pueden autoevaluarse, ellos también pueden, ¿cierto?, evaluar a sus compañeros, por lo tanto, les asigna un rol un poquito más importante dentro de este espacio. Es muy positivo lo que se genera con la evaluación formativa, ya que tenemos que diversificar, tenemos que contextualizar, considerar también la diversidad de los estudiantes que tenemos en el aula. De pronto, en muchas ocasiones podemos quizás hacer una evaluación diferenciada dentro de un mismo curso, considerando las características del estudiante, de los estudiantes. Por lo tanto, es completamente positivo lo que la evaluación formativa puede lograr dentro del aula, ¿ya? Y también el estudiante, las estudiantes pueden también darse cuenta del progreso a lo largo del tiempo. Entonces, es considerablemente positivo lo que podemos lograr con esta evaluación formativa. Sin duda, ¿cierto? Es un proceso sistemático, como siempre se dice que la evaluación es un proceso sistemático, y me imagino que trae beneficios también, la profesora Iris decía ahí, para el estudiantado. Profesor Jorge, ¿usted qué nos podría aportar dentro de estas ventajas que tiene este proceso formativo también para el docente, ¿ya? Para el que educa? ¿Y qué beneficios considera usted que son pertinentes mencionar? Sí, bueno, yo creo que dentro de los beneficios más relevantes es el carácter orientador que tiene la evaluación formativa. Entonces, la evaluación formativa permanentemente me está entregando antecedentes respecto al avance de mi estudiante en función de mi planificación. Entonces, eso me permite reaccionar rápido y me permite tener evidencia empírica de lo que está ocurriendo en el aula. No es como parece que no están entendiendo, sino que, a ver, yo aplico una evaluación formativa y efectivamente respecto a esta habilidad está descendida, o este conocimiento que es más conceptual igual está descendido, entonces yo puedo ir flexibilizando. Y eso también es un ejercicio que se tiene que hacer en los establecimientos, entender que la evaluación formativa me entrega antecedentes, que me permite flexibilizar la docencia, por lo tanto las planificaciones igual deben ser flexibles. Eso no quiere decir que voy a alterar toda la planificación, pero evidentemente yo no puedo planificar en el ideal de los estudiantes, que generalmente, porque las planificaciones se entregan antes de comenzar a trabajar, por una cuestión obvia, porque así funcionan las planificaciones, pero en el aula yo me encuentro con otra realidad. Entonces, esa flexibilidad que yo debo tener, yo la puedo sustentar, ¿cierto?, en esta información, estos antecedentes que me entrega la evaluación
formativa, porque básicamente cuando hablamos de evaluación formativa, ¿cierto? Hablamos de un proceso de investigación. Eso es lo que yo realizo cuando estoy realizando evaluación formativa. Estoy investigando el desempeño de mis estudiantes frente a lo que yo espero que ellos puedan alcanzar. Entonces, luego de esa investigación, yo tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones son más inmediatas que solo realizarlas una vez que se ejecuta una evaluación sumativa, cuando la verdad es que es poco lo que se puede hacer, porque la evaluación formativa está situada al final del proceso. Entonces, claro, yo puedo entregar una retroalimentación a mi estudiante para la mejora de algún aprendizaje, pero claramente deja de ser oportuna. O sea, ya es una retroalimentación posterior al ciclo o al diseño de clase que yo como profesor o profesora se planificó. Así es. Vaya, me Eh, gusta. ahí, Sí, ahí sí, es súper importante, disculpa, lo que dice el profesor, porque como señala, es orientador. Incluso nosotros podemos comunicarnos con la familia de acuerdo a lo que vamos recopilando a lo largo del proceso. O sea, también podemos orientar no solamente al estudiante, sino que también a la familia, para que en conjunto también se vaya, ¿cierto?, trabajando en las habilidades, las actitudes que el estudiante va desempeñando en el aula a través de este proceso, ¿cierto?, que es más largo que la evaluación sumativa. Entonces nosotros igual tenemos evidencia como docentes de qué es lo que hace el estudiante dentro de la sala, por ejemplo. sí, exacto. Y me gusta eso, ¿ah? Profesora Ivy, que bien, no lo había tenido en consideración, que finalmente al hacer esta investigación, que me gustó mucho esa palabra, el profesor, hacer esa investigación en todo este proceso, en el estudiante, con lo que yo estoy enseñando como profesor, también me permite generar el lazo con la familia antes, con esos datos, ¿ya? Y no llegar finalmente a esta derrota final que es la evaluación sumativa, ya que es todo o nada, y que haya malos resultados, ¿cierto? Y ahí empezar a buscar las explicaciones, ¿ya? Sino que finalmente utilizar este proceso formativo también como una ayuda, ¿ya? Para mejorar lo que se tenga que mejorar. Profesora Iris, en base a esto, ¿qué técnica o instrumento? Porque ya sabemos, ¿cierto?, que este decreto nos invita también a diversificar, ¿ya? Pero ¿cuáles son los que recomienda usted? ¿Ya? Porque hay muchos, pero ¿cuáles son los que para usted han sido útiles para desarrollar este proceso formativo en el aula? Últimamente yo he utilizado mucho lo que es la bitácora de trabajo. Nosotros como departamento, yo pertenezco al departamento de ciencias en mi colegio, desarrollamos como departamento un instrumento para todos los profesores, en donde los profesores de ciencias, en donde generamos una bitácora, sobre todo cuando existe un trabajo en grupo. Muchas veces los estudiantes tienden a manifestar de que no les gusta trabajar en grupo, por ejemplo, porque siempre dice que ellos trabajan más que otros compañeros. Por lo tanto, lo que nosotros hemos utilizado últimamente es una bitácora de trabajo. Por ejemplo, si un proyecto, un trabajo nos va a tomar 5 clases, supongamos. Nosotros vamos tomando apuntes de qué es lo que hace el estudiante clase a clase para que al final su calificación, por ejemplo, también se base en lo que el estudiante vaya haciendo a lo largo de la trayectoria, a lo largo de un periodo, ¿cierto?, que dure la evaluación. Entonces, lo que estamos utilizando mucho nosotros ahora es la bitácora como registro de la evidencia de trabajo. También he utilizado mucho lo que es la ruleta, que es como la alternativa, ¿cierto?, a los palitos preguntones, por ejemplo, que es al azar. Entonces utilizamos harta ruleta. Esa es otra estrategia que estamos utilizando, pero sin duda la bitácora de monitoreo, ¿cierto?, del trabajo ha dado muy buenos resultados, muy buenos frutos, porque el estudiante sabe que en la clase número 3, por ejemplo, tiene que entregar un avance entre ellos mismos. Por ejemplo, de pronto existe como el proceso de retroalimentación. Oye, sabes que acá puedes mejorar en tal parte, porque la bitácora señala que en esta clase nosotros tenemos que hacer o lograr tal cosa. Entonces se le dan todas las instrucciones también al estudiante para que ellos de manera independiente también vayan logrando, ¿cierto?, lo que nosotros queremos, los objetivos de aprendizaje. Entonces la bitácora yo la recomiendo mucho. Es un trabajo arduo, porque tenemos que estar haciendo un monitoreo toda la clase, grupo por grupo, por ejemplo, estudiante por estudiante, pero da muy buenos frutos, da muy buenos resultados. Profesora Iris, la bitácora se basa en preguntas dirigidas, tienen que anotar lo que usted vaya diciendo. ¿Cómo se dirige esa bitácora?
Bueno, en la bitácora lo que yo hago, o lo que hacemos en verdad, es hacer una especie de distribución de los roles que tienen que cumplir ellos dentro de un equipo. Entonces, el estudiante tiene que ir avanzando dentro de la función que determinada que le tocó. Por ejemplo, si a un estudiante le tocó una determinada tarea dentro de ese equipo, él tiene que ir avanzando hasta terminar esa tarea. Entonces, se va como desde de la parte inicial del trabajo hasta la parte final, obviamente pasando por el proceso constante de retroalimentación. Entonces, el estudiante, por ejemplo, una vez que ya lleva un avance de su parte del trabajo, viene hacia mí, o yo voy donde ellos y corrijo, ¿cierto?, lo que ellos investigaron o lo que ellos, por ejemplo, pusieron como respuesta dentro de esa parte específica. Entonces, ellos saben el rol que tienen que cumplir dentro de un trabajo. Entonces, eso hay que dejarlo claro desde el inicio de la evaluación. El protocolo, por ejemplo, de trabajo se entrega con previo aviso, no al final ni entre medio, se entrega al inicio del proceso de evaluación. Entonces, ellos ya saben lo que deben hacer. Nosotros lo que hacemos es guiar todo este proceso solamente. Exacto, qué bien, un aprendizaje activo, ¿cierto? De parte de los estudiantes, y qué bien que exista el otorgar los roles. Ya alguien decía antes darle el protagonismo al estudiante, y yo creo que es lo que hoy demanda la sociedad, ¿ya? Y el estudiante necesita y quiere. Profesor Jorge, bueno, en la vida universitaria también la docencia es un pilar fundamental. Me imagino que usted, como asesor académico, ¿cierto?, instruye con técnicas e instrumentos que los docentes deberían utilizar en el proceso de enseñanza en los estudiantes. ¿Cuáles son las técnicas o instrumentos que usted recomienda? Yo sé que son muchos, ya, y que le han servido dentro de este desempeño de la docencia. Sí, bueno, me voy a tomarte tus últimas palabras, Luis. Yo creo que las técnicas son múltiples, pero si pudiésemos a lo mejor agruparlas, son aquellas precisamente que tú indicas, aquellas que están orientadas al aprendizaje activo y colaborativo por parte de los estudiantes. Y dentro de esa categoría son múltiples: un método de caso, juego de roles, rompecabezas. Hay un sinfín de estrategias que apuntan precisamente a lo que, y las estrategias son similares. Uno piensa que por encontrarse los estudiantes de educación superior son distintos a los estudiantes de básica y media, y el proceso de aprendizaje es relativamente similar. Por lo tanto, esas estrategias son las que podría recomendar, y me voy a tomar también de algunas estrategias que menciona la profesora y que aparecía también en los avisos al principio, que tienen que ver con el uso de juegos. El uso de juegos es una muy buena herramienta para realizar evaluación formativa del aprendizaje de los estudiantes. Es lo que tiene distintos nombres. Hay actividades, algunos autores que las denominan como actividades de gamificación. Particularmente, yo soy más cercano a llamarlas actividades de ludo-evaluación, que es más coherente con los procesos evaluativos. Pero las actividades ludo-evaluativas se ajustan de manera precisa a la evaluación formativa, a los fines incluso que dice el decreto 67, ya que el juego lo que permite es evaluar al estudiante sin que él se dé cuenta que está siendo evaluado. Por lo tanto, existe un ambiente de confianza donde no existen tensiones. Los estudiantes muchas veces se tensionan al momento de escuchar la palabra evaluación, y lo que resulta de esa tensión es que finalmente no podemos recopilar información del avance del aprendizaje de los estudiantes, no porque no saben, sino porque el proceso evaluativo los tensiona tanto que no nos permite demostrar lo que realmente ellos han adquirido. Entonces, las actividades de ludo evaluación son tremendamente positivas. El estudiante no sabe que está siendo evaluado, y yo como profesor puedo recopilar una serie de información. Y dentro de las actividades de ludo evaluación está lo que mencionaba la profesora Iris: ruletas, palitos preguntones, gincanas del conocimiento. Hay otros sistemas de respuesta inmediata conocidos y súper democráticos utilizar, como Kahoot, Mentimeter, que también están en la categoría, ¿cierto?, porque toman estos elementos del juego y lo llevan al aula. Entonces, solo para resumir, puedo mencionar que independiente de las estrategias, que pueden ser múltiples, que sean de aprendizaje activo, de aprendizaje colaborativo, y una recomendación que siempre le entrego a los y las profesores con los que trabajo, es que como profesores no tenemos la obligación de aplicar todas las estrategias que conocemos, porque son múltiples, y también se nos transforma en un desorden esto de hacer 5 o 6 estrategias de evaluación por clase. Pero sí tenemos la obligación de conocer la mayor cantidad de estrategias posibles. Esa sí es una obligación que tenemos como docente. Como docente yo no puedo conocer 2 o 3 estrategias evaluativas, porque finalmente lo que ocurre es que la selección está definida por mis limitaciones.
respecto a ese saber y no a las habilidades que yo estoy desarrollando con mis estudiantes. Entonces, no podemos olvidar que lo que nosotros evaluamos son, en el caso de educación superior, resultados de aprendizaje, en el caso de educación básica y media, objetivos de aprendizaje, pero son habilidades. Y esas habilidades son las que determinan el tipo de evaluación que voy a aplicar, no otra cosa. Entonces tenemos la obligación de estar siempre aprendiendo, instruyendo, bueno. Y la pandemia abrió un montón de espacios, tenemos webinars permanentes de forma gratuita, videos que están en la web, que me permiten como profesor ir nutriéndome y conociendo una mayor cantidad de técnicas de evaluación. Información hay mucha, así que ahí está. Muchas gracias, profesor Jorge. Con respecto a este análisis de las técnicas, que en sí el aprendizaje activo colaborativo nutren finalmente el aprendizaje sí o sí del estudiante. Ahora, me gustaría saber, porque sabemos que los estudiantes, por ejemplo, vamos a salir un poquito de la pauta, sabemos que los estudiantes viven distintas emociones respecto a la técnica que se utiliza, ¿ya? Incluso a veces el instrumento, no sé, si ven el instrumento antes también como que se tensiona, ¿ya? Pues si hablamos de técnica, vemos que, no sé, una prueba escrita o una exposición, ¿ya? Oral o un juego, ¿ya? O el crear una maqueta, vaya a ser. Los estudiantes viven distintas emociones, ¿ya? Todos, ¿ya? No podemos encasillar tampoco una evaluación, creo, no sé. ¿Ustedes piensan finalmente que el que los estudiantes vivan diferentes emociones dentro del proceso evaluativo invita también a diversificar? Porque si no, ¿para qué? Es como decir, hagamos hartas cosas, pero hagámoslas porque sí. ¿Ya? ¿Ustedes creen que las emociones finalmente también del estudiante inciden en el proceso evaluativo? Profesora Iris, quiero saber su opinión. Sí, yo creo que sin duda influye bastante y también a nosotros como docentes nos sirve como parámetros para ir utilizando ciertas estrategias dentro del aula. Y los estudiantes cuando manifiestan cierta emoción también van aprendiendo con mayor ánimo, con mayor interés. En ese contexto, ¿cierto? Se hace mucho más fluido el aprendizaje. Los estudiantes realizan preguntas un poco más interesantes porque existe cierta emoción, ¿cierto? Asociada. Nosotros tenemos claro que la emoción involucra aprendizaje, según la neurociencia, ¿verdad? Entonces, si no hay emoción, muchas veces el aprendizaje no es tan significativo, por lo tanto, sin duda, estas diferentes estrategias y las emociones que puedan o no sentir los estudiantes son tremendamente importantes y a nosotros, como señalé anteriormente, nos sirve como parámetro para poder aplicar, ¿cierto? Dentro de un mismo grupo incluso a los estudiantes las distintas estrategias. Así que sin duda sí son muy positivas, son súper significativas dentro del contexto. Sí, sí nos ayudan un montón. Muchas gracias, profesora Iris. Profesor Jorge, ¿usted qué opina al respecto? Sí, bueno, las emociones, como mencionaba la profesora Iris, desde la neurociencia, ¿cierto? Existe evidencia que están vinculadas y tienen relación directa con el aprendizaje de los estudiantes. Y si vinculamos, ¿cierto? Esto que tú planteas como de las emociones que los estudiantes enfrentan, ¿cierto? Cuando se someten a algún tipo de evaluación, evidentemente está en coherencia con la finalidad de la diversificación. La diversificación tiene dos aristas. Por un lado, la diversificación lo que busca es evaluar de manera coherente las distintas habilidades. De hecho, si nosotros vemos los planes de estudio, hay 50 verbos asociados, por ejemplo, por semestre, y pretender que esos 50 verbos, que finalmente son habilidades, se pueden evaluar solo a través de una prueba escrita, es engañarnos nosotros mismos. O sea, las habilidades se tienen que evaluar a través de diferentes técnicas, estrategias de evaluación, y para eso es importante diversificar. Y lo segundo que está vinculado a lo que tú planteas, esto de las emociones de los estudiantes, es que cada uno de nosotros tiene desarrolladas unas habilidades más que otras. Entonces, particularmente, por ejemplo, yo puedo tener más desarrolladas las habilidades de redacción o de escritura, pero mi compañero puede tener más desarrolladas las habilidades orales y así, ¿cierto? Algunos tendrán más desarrolladas habilidades artísticas. Y lo que permitimos con la diversificación de estrategias es que cada uno tenga la posibilidad de demostrar lo que sabe a través de su mejor habilidad. Yo siempre planteo esto, cuestionémonos si los resultados que tienen mis estudiantes es porque los estudiantes no conocen lo que yo estoy evaluando, o mis estudiantes tienen esos resultados porque la estrategia o la técnica que seleccioné no es la más adecuada para que él pudiese demostrar lo que sabe.
Y cuando nos planteamos eso, empieza un proceso de cuestionamiento permanente y comenzamos a diversificar. Entonces, yo iría por esos dos caminos. La diversificación sirve para abarcar la totalidad de objetivos que debo evaluar, pero por otro lado también dar la posibilidad de que cada estudiante demuestre lo que sabe a través de aquella habilidad que tiene mejor desarrollada. Así es. ¡Oh, qué buen tema! ¡Qué buen tema! ¡Qué bien! Súper bien. Muchas gracias, profesor Jorge. Gracias, profesora Iris. Vamos a ir ahora a las redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa para irnos a las redes sociales con Valeria, que ya se va a conectar con nosotros porque nuestras redes lo hacen todo, ¿ya? Bueno, nosotros también, pero las redes son un medio de difusión magnífico y nosotros necesitamos compartirlo con ustedes para que nos sigan y compartan con nosotros también sus opiniones. Así que quiero invitar a Valeria García que se una con nosotros para que nos comente qué hay en las redes sociales y en dónde nos pueden encontrar. Valeria. Buenas tardes, muchas gracias Luis, agradecerle a nuestros invitados del día de hoy por su participación y por esta temática que es tan importante para los profesores que están en ejercicio y nosotros que somos los profesores en formación. Quiero pedirle por favor que me ayude nuestra productora que me comparta el PowerPoint. Como cada semana vengo a informarles sobre las redes sociales que tiene nuestro programa y en dónde nos pueden encontrar y compartir y seguir todos los pasos de nuestra comunidad. Nuestra primera red social si no me equivoco, si me acompañan ahí, es el Instagram de Yo Elegí Educar. Nos encuentran como yoelegí.educar, es nuestra red de las primeras redes sociales donde nació nuestro programa. Aquí van a encontrar los afiches de los programas, además de contenido semana a semana, publicaciones, compartimos temática y nos pueden contactar directamente por este medio, al igual que por nuestro Facebook de Yo Elegí Educar. Los invitamos a que nos sigan en el fanpage de yoelegí.educar de Facebook, donde van a encontrar, además de la transmisión de los capítulos, los afiches publicados semana a semana, videos de los invitados y aproximadamente el mismo material que encuentran en Instagram. También nos encontramos presentes en YouTube con el canal de Yo Elegí Educar, en donde van a encontrar los videos de los programas que quedan editados por el equipo audiovisual y guardados. Es decir, si ustedes se pierden algún capítulo o quieren volver a ver un capítulo, van a nuestro canal de YouTube y lo van a encontrar. También encuentran algunos otros videos como los capítulos especiales, las educanotas y algunas otras actividades de nuestro programa. Además nos encontramos en Twitter, en esta aplicación que ahora cambió de formato un poco, y nos encuentran como yo-elegí-educar, encuentran la misma información de Instagram y de Facebook en esta plataforma. Finalmente nos encontramos en TikTok, en donde encuentran un material un poco distinto, ya que aquí no subimos los afiches ni los videos de los docentes, pero sí compartimos las educanotas, las entrevistas que a veces son pasadas de los alumnos que estudian pedagogía, los chascarros de nuestro programa, que son, yo creo que nunca vamos a terminar con los videos de los chascarros, porque cada capítulo hay chascarros nuevos. Y en general encuentran esa información. Los invito, antes de despedirme, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos presentes en todas las plataformas para satisfacer, digamos, la variedad de nuestro público que puede tener preferencias por una red social o por otra. Así que los invito a que nos sigan, nos compartan, porque si ustedes nos ayudan compartiendo nuestras redes sociales, podemos llegar a mayor cantidad de gente con el mensaje que necesitamos, con nuevas temáticas y con nuevos participantes a nuestro programa. Así que con eso me despido y los invito a que nos sigan en todas nuestras plataformas. Gracias. Gracias, Valeria. ¿Ven? Nosotros también diversificamos. Muy bien. Y me voy a tomar el tiempo para hacerle esta pregunta porque también tenemos que ser honestos con la realidad que se vive en los colegios con respecto al decreto 67. ¿Ya? Pasa un tema hoy en día que es cierto con este tema de la repitencia exclusiva que marca cierto este decreto. Yo quiero que el profesor Jorge nos aclare su perspectiva y la profesora Iris nos dé su comentario también
¿Qué pasa con este tema de la repitencia? Porque vemos también que hay un factor en los colegios de cuidar este proceso formativo, de pasar el contenido que hay que pasar, ¿ya? Pero también que los chicos que tienen malas notas no repitan. Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo, cree usted, profe Jorge, que ha analizado este tema en este decreto? Porque si vemos una realidad en los colegios hoy en día también es una conversación que se está llevando a la mesa. Ya no, tampoco nos podemos quedar ajenos. Entonces, en esta arista, ¿qué opina usted con respecto a esto? ¿Cree que se puede perfeccionar esto? ¿O cree que parte de los establecimientos hay que empezar a mirar de otra forma las cosas? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, el tema de la repitencia que se aborda en el decreto 67 es complejo considerando que involucra un cambio cultural. También hay que comprender que el decreto 67 viene a hacer un cambio cultural de qué se entiende por evaluación formativa, el tema de las notas que estaba asignada por la cantidad de carga horaria de las asignaturas, de la repitencia. Eh, entonces yo creo que estamos en un periodo de transición, porque de hecho el decreto 67 viene a generar los lineamientos comunes, pero no nos viene a resolver el problema de la evaluación en los establecimientos. O sea, viene a entregar, siempre digo, buenas intenciones. Existen reglamentos donde esto se tiene que ejecutar y los establecimientos tendrán que tomar las medidas. Pero respecto a la repitencia, yo creo que es importante también ir conociendo los diferentes contextos y para ello están los reglamentos también que hacen ese trabajo de hacer la bajada del decreto 67, entendiendo que tenemos un decreto que es transversal para estudiantes del norte, del centro, del sur, estudiantes particulares mencionados, municipales, rurales, que son completamente diferentes, o sea, es una gama muy amplia. Por lo tanto, siempre se puede perfeccionar el tema de la repitencia y yo creo que la clave está, yo no puedo decir esto es lo que tienen que decidir porque cada establecimiento es un mundo completamente aparte, con realidades diferentes, y sabemos que la repitencia en algunos casos puede ser deserción. O sea, en algunos casos la repitencia puede ser, tiene que repetir el curso, pero hay contextos donde la repitencia es deserción. El estudiante repite y probablemente no va a continuar estudiando, entonces hay que considerar esos elementos. Pero yo creo que particularmente, que es algo que parece obvio, pero que hay que considerar, es tomar la decisión con un fin pedagógico, que es lo que dice además el decreto. Nuestras decisiones tienen que tener un fin pedagógico. A ver, la repitencia de este estudiante va a ser con un fin pedagógico, le va a permitir, mejorar aquellos aspectos que están descendidos, o esta repitencia para el estudiante va a tener una carga negativa que no solo involucra la repitencia, sino otros elementos. Sí, yo creo que ahí el trabajo que tienen que hacer los equipos directivos en conjunto con los profesores es un trabajo de revisar cada uno de los contextos y tener el foco pedagógico como base en la toma de decisiones que yo pueda ejecutar con los y las estudiantes con los que se están trabajando. Claro, claro, es complejo el tema si uno lo ve Sí, minuciosamente. sí, como señala el profesor, cada colegio tiene su propio reglamento de evaluación. De hecho, se le da a conocer al inicio de cada año a todas las familias y se les hace firmar incluso este reglamento para que ellos estén conscientes en qué consiste este reglamento, cuáles son las normas que regulan y el estudiante igual sea consciente de que existen, por ejemplo, una nota que tiene que tener una cierta cantidad, cierto de promedio para poder pasar recursos, un cierto porcentaje de asistencia, que como mínimo es el 85%, esa es la base para poder pasar recursos, ¿cierto? Y los estudiantes muchas veces no comprenden de que si ellos faltan y tienen buenas notas, igual pueden quedar repitiendo por una inasistencia, por ejemplo. Entonces, involucra mucho más, y mucho más que la nota, el proceso de la promoción. En base a este reglamento, ¿cierto?, de evaluación, es muy importante que las familias comprendan de que cuando se deja repitiendo un estudiante, como señalaba el profesor, con un fin pedagógico, se tiene un consejo escolar, ¿cierto?, al final de año con todos los profesores que le hacen clase a ciertos estudiantes que están en peligro de repitencia. Incluso se les avisa a principio del el semestre, a mediados del primer semestre y al finalizar el primer semestre, que el estudiante, por ejemplo, está o no en peligro de repitencia para poder evitar esa repitencia a fin de año. O sea, se hace muchísimo hincapié en aquello. Incluso los profesores, para poder aplicar una nota mínima como el 1, tenemos que dar todas las oportunidades posibles al estudiante para que el estudiante pueda rendir.
si el estudiante dentro de estas opciones, ¿cierto? Primera oportunidad, segunda oportunidad, no entrega, por ejemplo, evidencia de trabajo, ahí recién incluso nosotros podemos aplicar la nota mínima. Por lo tanto, lo que viene a hacer este decreto es darle todas las opciones, todas las posibilidades para que el estudiante pueda rendir. Y si eso ya no ocurre, ahí es donde el estudiante, ¿cierto? Lamentablemente, queda en peligro, queda en remitencia, o sea, y es una decisión compleja, se abordan también muchos aspectos, no solamente académicos, también actitudinales incluso, para poder tomar la decisión para promover o no al estudiante. Entonces, son muchos aspectos que se involucran al momento de tomar la decisión de dejar repitiendo un estudiante, porque como señalaba el profesor, cuando de pronto se deja repetir un estudiante, eso significa deserción escolar. Y también tampoco le conviene a los colegios. Un estudiante que deserta significa que el colegio no se esforzó lo suficiente para poder retener a ese estudiante. O sea que también es negativo por todos los ámbitos posibles. Sí, en realidad es complejo. Bueno, es un tema a seguir conversando, yo creo, a llegar a un punto de equilibrio, ya, porque yo soy súper empático con muchos colegas. Con 45 estudiantes, analizar caso por caso es un gran desafío para un profesor, ¿ya? También tiene que ver un tema estructural de colegio, organizacional, ¿cierto? Un tema de recursos, más psicólogos, más asistentes sociales, más encargados de convivencia escolar, más orientadores, ya, porque se ha involucrado mucho esta área, ya que hablábamos recién, el área emocional, que es completamente compatible con las demandas que hoy día tenemos, ya, y hay que también equilibrar la balanza para el profesorado, ya, entonces, y con las demandas del currículum, y con las demandas del decreto. Entonces, es harto a lo cual hay que llegar, y me encantó esta reflexión que hicieron ustedes, que finalmente pensemos y con esta mirada de brindarle una oportunidad a los estudiantes y una oportunidad pedagógica, con una mirada pedagógica. Me gustó mucho ese término también porque finalmente eso es lo que quieren lograr, que aprendan, ¿ya? Bueno, nada, agradecerle un montón a cada uno de ustedes por hoy día habernos acompañado, y me voy a ir ahora con la última pregunta, ya que es un poquito más personal. Pero nuestro programa, como ustedes bien saben, se llama Yo elegí educar, ¿ya? Entonces, ¿hubo en algún instante, en algún minuto, en donde ustedes dijeron, sí, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero educar, o yo me quiero dedicar a estar en el área de la educación, ¿ya? Queremos saber qué los motivó, cómo fue su historia, que nos pudieran comentar a nosotros y a la audiencia. Profesora Iris, comenzamos con usted. Bueno, a mí la verdad es que surgió de manera bastante natural. ¿Por qué lo digo de esta manera? Cuando yo era más pequeña, por ejemplo, tenía muchos vecinos de mi misma edad. Íbamos en el mismo colegio. Y resulta que a mí me iba súper bien en el colegio. Siempre me gustó como esta área de la ciencia, yo soy profesora de biología, y siempre me gustó, me gustó estudiar, me gustó aprender, lo hacía de manera voluntaria, digamos, entonces me iba súper bien. Pero resulta que a mis vecinos que iban en el mismo colegio, en el mismo curso, de pronto no les iba tan bien. Entonces iban a buscarme para que yo les hiciera clases. Entonces era como todas las semanas yo iba, les explicaba, de pronto me pagaban, yo era chica, entonces yo decía, ok, entonces me fui acostumbrando a esta modalidad, a esta forma, digamos, de poder entregar mis conocimientos, y se fue dando de manera natural. Luego, cuando entré en la enseñanza media, me fui también interesando mucho más por el área de la ciencia. Y luego, cuando entré, para entrar a la universidad, ¿cierto? Me gustaba el área de la biología, y yo dije, pucha, me gusta hacer esto, lo hago de manera natural, se me da fácil, por lo tanto, y lo disfruto haciendo esto, por lo tanto, me voy a dedicar a estudiar para poder entregar después conocimientos para ayudar a otras personas, porque es muy importante, ¿cierto? El rol que tenemos nosotros como profes, estamos formando a estudiantes, a cada universo, ¿cierto? Que puede tener un impacto súper
importante de pronto. Entonces, por ese lado yo me dediqué, ¿cierto? Y elegí educar porque se me fue dando de manera natural desde pequeña y me gustaba, me apasionaba y después con el tiempo eh, comencé, ¿cierto?, a experimentarlo y dije, sí, elegí bien, me gusta hacer esto, a pesar de que de pronto es medio complejo, es agotador, ¿cierto? Pero es súper gratificante el hacerlo. Por lo tanto, por ahí fue mi mecanismo, ¿cierto?, para poder elegir estudiar Bien. pedagogía. Qué bonito, profesora Iris, completamente una vocación, entonces, o sea, le gustaba, se encantó con la enseñanza. Sí, Y, desde pequeña. Y tenía una tía también que era profesora, entonces tenía como una especie de guía también desde chiquitita. fantástico, Sí. nació para esto. Eso es, qué bien, profesora Iris. La felicitamos porque es una gran elección, sin duda alguna, con todos los desafíos que tiene, pero es una gran elección estudiar pedagogía. Así que muchas gracias por comentarnos su historia y ahora vamos a escuchar también al profesor Jorge. Yo no lo tenía tan claro como la profesora Iris, ¿ya? Entonces voy a aportar diversidad, ¿cierto?, a las historias. Bueno, yo tenía claro que tenía que estudiar algo con algún componente social, eso sí lo tenía claro. Yo soy profesor de educación general básica, fue mi primera opción, la carrera, entonces también no es como que anduve dando vueltas. Pero en este caso, claro, yo llegué ya al final de la enseñanza media súper perdido, no sabía qué es lo que quería estudiar. Y yo tengo como criterio que lo que yo hago lo tengo que pasar bien. Y yo pienso como a mediano plazo, no pienso tan a largo plazo. Los problemas del profesor Jorge eran problemas del sexto año, o sea, me quedan 5 años todavía para poder asumir los problemas propios de la docencia que existen. Y revisando, yo soy profesor de educación general básica, y revisando las diferentes, ¿cierto?, mallas curriculares de la UDEC, empecé a buscar algo en lo que yo realmente lo iba a pasar bien mientras me estaba formando. Ese era mi primer desafío, terminar la carrera y terminarla bien. Y empecé a buscar y me di cuenta que en la pedagogía, y particularmente en la pedagogía de educación general básica, lo iba a pasar muy bien. Son muy variadas las asignaturas, son tremendamente diversas, o sea, tengo básicamente la formación del profesor de educación general básica, ¿cierto? Es como compuesta por distintos elementos. Y así fue como llegué y me fui reencantando en el camino. Además, yo estudié en la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción, ustedes lo conocen, estamos en práctica desde el primer año. Por lo tanto, uno se reencanta o pierde todo el interés de la carrera rápidamente, y rápidamente me fui reencantando con la carrera, y ya sabía que al terminar el proceso era lo que me quería dedicar. De hecho, yo no me imagino dedicándome a otra cosa. Es verdad que ahora estoy en otro espacio, pero igual ligado eh, a la docencia. Pero básicamente esa es como la ruta, fue como un descubrir, un apostar, y aposté muy bien, porque estoy muy contento con el trabajo y a la profesión a la que me dedico. Qué fantástico. Y qué fantástico que hoy sea asesor académico de dirección de docencia. O sea, finalmente es un trabajo que llega a la universidad también. Y eso es algo magnífico, ¿ya? Porque finalmente eso incide también en la formación de otros. Y nada, agradecerle a los dos por habernos contado su historia. Hoy día están aquí dándonos su sabiduría, compartiéndonos su sabiduría, su conocimiento, su experiencia, y eso nosotros lo agradecemos como equipo. Y a todos los que nos escucharon hoy día, que se hayan ido, ¿cierto?, con un regalito y un aprendizaje más. Un saludito por ahí de alguien que nos estaba viendo, Juan Carlos Gacitúa. Saludos a Iris, una grande ex CICAD. Ahí les mandó un saludo grande a Iris, director del CICAD, el jefe mayor, ¿cierto? Ahí mandó un saludito. Sí, Así yo que, trabajé mucho tiempo ahí como monitora, por lo tanto conozco harto ahí el centro CICAP. ya. Ex director me comentan, porque ahora está en España. Así que le mandamos un abrazo grande a Juan Carlos Gacitúa, que en algún momento también nos Saludos. recibió. Y si quieren ver nuestra visita al CICAT, diría Valeria, vayan a YouTube, ahí tenemos un capítulo de nuestra visita al CICAT, así que
Nada, agradecerle al profesor Jorge, a la profesora Iris, y antes que se vayan, vamos a compartir con ustedes una sección que preparan nuestros compañeros, nuestros colegas de este equipo, con mucho cariño para todos nosotros, Educanotas. Así que vamos con eso. Educanotas, aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es una teoría del aprendizaje desarrollada por Jerome Brunner en la década de los 60, cuyo enfoque principal, de índole constructivista, promueve la adquisición de conocimiento por acción propia del estudiante. Los conceptos son descubiertos progresivamente gracias a la guía del docente, el cual usa las curiosidades de sus alumnos para propiciar la creación de aprendizajes autónomos. Algunas actividades útiles para aplicar esta teoría en el aula serían ofrecer muchos ejemplos del concepto en cuestión, ayudar a los alumnos a constituir sistemas de codificación, aplicar los nuevos conocimientos a situaciones diferentes, o bien plantear un problema a los alumnos y esperar que encuentren alguna solución. El equipo de Yo Elegí Educar te invita a comentar de qué otra forma se puede aplicar la teoría de aprendizaje por descubrimiento. Ahí estaba entonces la Educanotas de esta semana, que se va a ir subiendo a nuestras redes sociales para quienes lo quieran volver a ver y comentar, ¿cierto? Otras estrategias, otra técnica para poder llevar, ¿cierto?, esta teoría de descubrimiento, como quedó la pregunta plasmada. Puedan comentarlo. Finalmente queremos compartir entre nosotros, generar una red, ¿cierto? Como docentes de distintas áreas para poder seguir creciendo, ¿cierto?, en el mundo de la educación. Bien, hemos terminado nuestro programa, así que nos vamos a despedir. Pasó rapidito la hora y bueno, le vamos a pedir a nuestro invitado, porque nosotros semana a semana terminamos con una frase, así que le vamos a pedir al profe Jorge y a la profesora Iris que digan lo siguiente. Yo, Iris, o yo, Jorge, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Y eso va a quedar guardadito para nosotros, porque eso lo guardamos de recuerdo. Profesora Iris, comenzamos con usted. Ya. Yo, profesora Iris Sandoval, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Excelente, profesor Jorge. Yo, Jorge, elegí educar y tú te animas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al profesor Jorge, a la profesora Iris, al equipo que hoy día nos acompañó. Fue un excelente tema, así que nada, agradecerle un montón. Espero que les haya gustado el programa, la instancia, que se hayan sentido cómodos. Y nada, pues ojalá nos podamos ver en otra ocasión. Así Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer, ¿cierto?, a todo el equipo. La conversación estuvo súper entretenida, súper interesante. Es súper importante hablar de educación, ¿cierto?, para también hablar de nuestro rol y de nuestro trabajo. Así que más que nada agradecer a todos, a todas las que están involucradas, digamos, en este programa. Así que muchas gracias por este espacio, por este momento. Sí, yo también me sumo a las palabras de la profesora Iris. Agradezco la invitación y agradezco en realidad el trabajo que realizan de abrir espacios para hablar de docencia, porque lo que ocurre con estos espacios es que empezamos a posicionar la docencia a lo mejor en el espacio que siempre debió estar, creando conocimiento, actualizando conocimiento y poniéndose conocimiento también al servicio de los otros, no necesariamente vinculados con la docencia, apoderados, estudiantes, cualquier otra persona que esté interesada, ¿cierto?, por la educación de nuestro país. Así que agradezco por eso la invitación. Sí, profesor Jorge, muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Y las puertas abiertas ya son parte de Yo Elegí Educar. Así que muchísimas gracias. Agradecerle a todos, al equipo, y los dejamos invitados para el próximo jueves para que se unan con nosotros en un nuevo capítulo de Yo Elegí Educar. Hasta la próxima. Yo Elegí Educar.